Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. El primer programa del año. Yo no sospeché que me iba a resultar tan fuerte asumirlo. Pensé ingenuamente en que quizás habría como algún espacio de tregua. Y la verdad es que me equivoqué. Ustedes me han oído con frecuencia hablar de que los temas se suceden en la semana, que hay temas importantes, fundamentales, que hay otros que no lo son, pero es tanto el revuelo que levantan los hechos de esos temas que atraen la atención pública. Y muchas veces yo les llamo señuelos de entretenimiento, para no apartarme del tema esencial, el tema de la República, sus peligros de supervivencia, la forma innoble y vil en que se le sigue asediando. Y ya vimos en la semana que nuestro embajador en Roma, el distinguido amigo Víctor Grimaldi, tuvo que enmendarle la plana al observatorio, al periódico del Vaticano, porque parece que se hizo eco de los chismes y de las bajezas que desde aquí le llegan, de gente que está al servicio de la causa antinacional, y se acogió a aquello de que la República Dominicana persigue a los indocumentados, que los trata mal. Víctor Grimaldi le hizo una serie de precisiones interesantes. Yo digo muchas veces que las redes y los móviles que ya filman y que toman fotos son los que se han estado encargando en una forma muy eficaz de llevar al conocimiento del pueblo nuestro el desastre de nuestra migración. Cómo nos están imponiendo legiones de ocupantes ilegales. Ahora, en el principio de año, pasaron por las redes algo que soldados nuestros con sus fusiles, viendo pasar miles de sujetos en filas enormes, sin importar documentación alguna, nada, un desastre. Pensé, el tema esencial sigue siendo esencial. Bahamas, que rechaza la inmigración ilegal y la reprende en una forma drástica, los devuelve del propio mar. Y en medio de esto, el gobierno de Haití, haciendo público un comunicado, advirtiendo a los dominicanos residentes en territorio haitiano que tienen que tener sus papeles debidamente legalizados y que si no los tienen serán procesados, encarcelados y procesados. Entonces uno va viendo desde los distintos ángulos cómo se viene atropellando a la República Dominicana. Y la verdad es que hay motivos para la ira, para comenzar a ejercer actitudes, no como muchos piensan, frente al que se aviene a esa entrada libre, a ese desastre, no, frente a los que lo están propiciando, los de aquí, que son los peores.
son los que han bloqueado todo esfuerzo de regularización, los que han pervertido todas las prácticas que se suponía que se iban a desprender de la ley del fallo 268, por Dios. No. Siguen ahora medio por lo bajo y están recibiendo auxilios de instituciones nuestras que están incurriendo en errores espeluznantes, consintiendo cosas y programando cosas que son atentados reales, profundos, estratégicos contra nuestra identidad, contra nuestra nacionalidad. En definitiva, pensé que el tema esencial iba a seguir siendo el tema de la respuesta. Creí que al principio de enero iba a decir, bueno, yo no me dejo arrastrar por notizuelas que andan por ahí extravagantes, no me quedo en el tema central, no. Hay otro componente noticioso, otro trastorno, ya no nuevo, ya viejo, que yo he venido tratando desde hace más de 30 años, que está alcanzando niveles y tiene características que deben de ser retenidas, analizadas, estudiadas en profundidad, porque evidentemente son hechos de enorme gravedad. ¿Qué pido yo hoy al amable público de la respuesta? Tolerancia con mis explicaciones, en cuanto a que no las vean como un arrebato jactancioso, como una exhibición vanidosa de acierto. No. Créanme sinceramente que al hacer el recuento que pienso hacer, me siento más bien triste, amargado, porque mis advertencias, de las cuales he estado escribiendo en mi blog, La Pregunta, tanto las locales, advertencias locales, domésticas, como las internacionales, que me ha sido dable hacer, no han sido oídas. Y se producen hechos que conmueven, estremecen la conciencia de quien ha estado tanto tiempo dedicado a esa labor que entraña tanta responsabilidad y engendra tantos riesgos. La denuncia y la advertencia sobre el peligro inmenso del flagelo de la droga, de sus riquezas inmundas, en capacidad de pervertir toda la economía, de sus hechos de sangre terrible, el sicariato, los ajustes de cuenta, todo el desastre, una especie de síndrome criminoso que no solo a nuestra nación, sino a muchas naciones del mundo mantiene en posición crítica de enorme precariedad en la sanidad de su existencia. Sociedades afectadas gravemente, enfermas, decadentes, entrando en procesos catastróficos de caída, hijas del vicio y el crimen. Bien, sería el año de 1997, 98, no tengo la precisión. Vine hoy sin documentos, porque mi auxiliar está de vacaciones. Abel Rodríguez del Orbe,
Procurador General de la República de entonces, 1997, 98. Y Marino Vinicio Castillo, presidente del Consejo Nacional de Drogas. Fuimos invitados a visitar Washington. General Barry McCaffrey y la señora fiscal general de entonces, Janet Reno, se iban a reunir con los responsables de las políticas antidroga de Centroamérica y el Caribe, pero particularmente República Dominicana. Fue bastante concreta y restringida la reunión. Fuimos. Trabajamos, lo he dicho otras veces, en un día 8 horas, como se dice, con las mangas arremangadas, con la camisa arremangada. Fue una experiencia para mí vital. Primero porque caímos en cuenta que estábamos al nivel y en algunos casos por encima del nivel de comprensión del funcionariado centroamericano que estaba allí. Y atrajimos la atención tanto del general McCaffrey como de la señora Reno, Janet Reno, porque las cosas que planteamos fueron evidentemente más interesantes, más potentes, más netas, más serias, y ellos nos hicieron gran caso. Es más, hubo una exposición mía sobre la cuestión de la extradición, que el general Barry McCaffrey no se contuvo, y antes de yo terminar, hizo una nota que yo la tengo, hoy no la puedo exhibir por lo que expliqué, donde él me hacía una felicitación ardiente por esa exposición y por el tipo de liderato que estábamos nosotros representando en la región. Ya ustedes han visto, porque yo le he mostrado, después vino, nos dio placa, en acto especial y reservado, restringido, en el Palacio Nacional. La exposición sobre extradición consistió en esto, más o menos, después de explicar el origen, la antigüedad, cómo se alimenta tanto del derecho penal como del derecho internacional público, su origen, que tenía las motivaciones políticas y después se fue convirtiendo para alejar todo reclamo de extradición con implicaciones políticas y caer entonces en la criminalidad ordinaria. Pero yo sostuve que convenía en que era como los autores y tratadistas del tema decían, que era quizás la única coyuntura que el narco y los carteles de la droga llegaron a temer. El ejemplo clásico, los extraditables de Colombia. 4.000 muertos, con tal de evitar que se modificara la Constitución para favorecer la posibilidad de la extradición. México, renuente a ella, finalmente tuvo que consentirla. Y con los capos de más notoriedad, la gente más importante de los carteles, hicieron procedimientos de extradición y muchos de ellos todavía se conservan en las cárceles norteamericanas. Entonces yo decía que teníamos un inconveniente, que había que revisar esa política que nosotros íbamos
a lubricar y a favorecer, en base a un tratado antiguo que tenemos de 1910. El inconveniente consistía en que, después de concedida aquí la extradición, al llegar allá, fruto del mecanismo que ellos utilizan, que es la delación premiada de los brasileños, que es la cooperación eficaz de otros países de Sudamérica, que es el arrepentido de las mafias, incluyendo la propia Cosa Nostra norteamericana, en los crímenes imputados a bandas, se complacía su autoridad reclutando o admitiendo las confesiones y la colaboración de uno más de ellos, que los premiaban con una pena benigna, que por encima de la pena benigna lo liberaban a un tercio de cumplimiento, y que venían al país a gozar sus riquezas, pero que no se apartarían del negocio, porque de la droga no se sale, del tráfico y de la comercialización de la droga, del seno de los carteles, nadie sale que no sea o para la cárcel o para la muerte. Apréndanse eso, ese es un dogma respetable. Entonces, en esas condiciones, lo que ellos estaban propiciando era un reciclaje del crimen, porque premiaban a aquel que delatara o que supuestamente dijera cosas de su interés, y ellos se refugiaban en la carga penitenciaria. A los 2 o 3 años, mejor es salir de este hombre, vamos a deportarlo, porque es una carga penitenciaria, el Estado no tiene por qué tener eso, etcétera, etcétera, etcétera. Ya debemos de andar por 150,000 o más de deportados, la inmensa mayoría correspondiendo a ese estatuto. Nosotros, especialmente yo, que era el que estaba propiamente en el área directa de drogas, en el Consejo Nacional de Drogas, fuimos muy enérgicos en el planteamiento. Es más, yo les dije a los ministros reunidos allí, pero especialmente a los 2 grandes responsables de la política antidroga de Estados Unidos, se está insinuando, fue mi expresión, la posibilidad de que ese tratamiento benigno que se da aquí al extraditado, ese premio, termine por resultar un atractivo para los capos de allá. Ellos van a terminar queriendo ser extraditados, porque están confiados en que no tendrán que cumplir una prisión prolongada. Tienen asegurado su patrimonio, que a corto plazo estarán de regreso, ya con la ventaja de que fueron juzgados. Y entonces la mafia, claro está, no desperdicia su personal, sus estructuras, lo volverá a utilizar. Viene reciclado con más poder. Le dijimos a los norteamericanos, es un error cómo van las cosas. Efectivamente. Eso fue 97, 98. Señores, señoras, estamos en el 2018. Hace 22 años. Se cumplieron mis palabras, letra por letra. Y ha terminado por ser el expediente de extradición un refrescante y amable pasatiempo. ¿Cómo no? Extradítenme, firme, ellos firman.
sin resistencia. Porque me voy a limpiar allá, tengo mis cuartos aquí, a corto plazo estoy aquí y ya. A eso sí, no puedo salir de mi negocio. Porque mis jefes, mis relaciones, que las hice en Colombia, México, etcétera, me van a requerir por el conocimiento del medio, por el poder que he logrado alcanzar. Ya soy un personaje. Nosotros entonces propusimos a Estados Unidos, vamos a celebrar, a concertar un tratado bilateral para organizar el cumplimiento residual de las penas. Lo tenemos con España, lo tenemos creo que con Colombia, creo que lo tenemos con Ecuador, hay varias. ¿En qué consiste? En que el sujeto condenado allá, si existiera el tratado, el juez lo libera, pero tiene que venir a terminar de cumplir la pena aquí. Así ustedes se quitan la carga financiera allá, penitenciaria, y aquí vamos a construir una cárcel modelo con patrones internacionales, con gerencia mixta, para que no haya quejas de violaciones de derechos humanos y esas cosas. Y ustedes verán cómo vamos a mejorar en la política antidroga. Porque de nada le va a valer venir complacientemente a decir, no, fulano, está menganito también. No, la droga la metíamos por tal parte. Detalles del modus operandi. Bueno, yo no hago nada con confesar esto porque el premio que me pueden dar, ¿cuál es? ¿Una pena de qué? Una pena menor. La menor que me impongan. De 10 años la tengo que cumplir porque si lo que me sueltan a los 3, tengo que cumplir 7 allá. Y los 7 de allá son seguidos de solicitudes de exequatur para ejecutar los bienes patrimoniales aquí. Es decir, no, el negocio es temible para el capo. Me van a perseguir, me van a encarcelar, tengo que venir y completar aquí y además viene un exequatur, una solicitud de exequatur para ejecución de aquella sentencia y me van a confiscar los bienes repartidos entre los dos estados. General Barry McCaffrey y la señora Reno, que era una mujer imponente, ya murió, nos dijeron, tienen toda la razón. Ese es un planteamiento serio, responsable. Ahora, ¿cuál es nuestra pena? Que aquí eso es casi imposible porque entonces tenemos el problema de que tiene que ir al Congreso, pasarlo por el Congreso depende de la composición del voto, entonces el tratado bilateral, además los jueces de aquí, si hacen una apreciación de un castigo y liberan al cumplimiento parcial, posiblemente se sientan si van a seguir cumpliendo en otra parte, ellos dando su excusa. Yo le dije al general McCaffrey, usted se va a recordar de esto que le estoy diciendo. La extradición va a terminar siendo un pasatiempo. Se va a perder ese magnífico instrumento de lucha antidrogas. Sociedades de alto desarrollo, con instituciones judiciales muy fuertes, cárceles muy organizadas, le temen. El juicio en sus sociedades de subdesarrollo, en desarrollo, controlan porque tienen las combinaciones
tratando de usar el soborno en el tiempo de prisión, en el propio juzgamiento y en la persecución, y tienen acceso a instituciones, a la política, a las Fuerzas Armadas, a la policía. No, si me llevan para allá no puedo usar esas relaciones. Eso se va a perder. General McCaffrey, señora Reno. Dicho y hecho. Por eso digo, siento amargura, no placer, jactancioso. El famoso yo lo dije, no. Qué lástima que se hayan presentado esos baches, esos descuidos, esa falta de interés, de visión, en el seno de la primera potencia del mundo, que tiene la posibilidad de ejercer lo que yo llamo una protutela logística, tanto para la interdicción de drogas como para todo el proceso de persecución de sus riquezas y de ajusticiamiento, de juzgamiento de los autores en las estructuras criminales establecidas. Bien, ¿qué ocurre ahora? Un expediente sensacional. Un buque de matrícula de Tanzania, de África, sale de Aruba, es apresado en aguas internacionales, perseguido por el Coast Guard de Estados Unidos, alguna nave de Aruba, holandesa, y se invita a la Armada nuestra a sumarse al operativo para triangulizar el apresamiento en alta mar, el Calumba. ¿Qué barco es? Un pequeño petrolero que parece que ha estado dando viaje de Venezuela a Puerto Plata. No sé si con petróleo o sus derivados o AC-30. No quiero pensar que lo que traía ese barco era AC-30, porque estamos muy preocupados con informaciones que han estado fluyendo sobre la cuestión del AC-30 y el acarreo adornado con cerca de 3 toneladas de cocaína en el mismo buque que la trae, es alarmante. Entonces, el modus operandi, según describe la prensa, era a medio trayecto, en un punto dado, lanchas rápidas del sur de la República irían, 1 o 2, no sé cuántas, con 5 o 6 hombres, a recoger lo que tiraran al mar. Los norteamericanos tienen información más que suficiente, información rotunda de las operaciones en el Caribe. Porque ellos tienen el avión AWAC, tienen el satélite y tienen el dron. Ellos toman las fílmicas de todas las operaciones, si lo están tirando en el mar, cómo lo tiran, quién lo recoge, etcétera. Y le dan, si las lanchitas van llegando, entonces le van las lanchas rápidas que la traen, le van dando información a la autoridad nacional, y por eso se han estado produciendo algunos descubrimientos o hallazgos importantes. Ahora bien, ¿cuál es mi experiencia de vida en la lucha antidrogas?
Siempre tuve una disputa con los amigos de entonces que estaban en la embajada de Estados Unidos, porque no había manera de que cuando el Coast Guard atrapaba droga en alta mar, a veces entrando en nuestro mar territorial, se entregaran aquí. Ni el alijo, ni los autores. Siempre para Puerto Rico. Yo siempre decía a mis amigos, es que no deben. Si estaba dirigido hacia nosotros, a nosotros que nos corresponde saber a dónde venía, quién la estaba importando, quién la iba a recibir, quién la iba a distribuir, para poder hacer las operaciones nuestras. ¿Qué de extraño tiene esta operación? Que decidieron traerlo, el barco, a Sanssouci. Su puerto de destino era Puerto Plata. No sabemos qué combustible traía, o si traía AC-30. Repito, no quiero describir la calidad y dimensiones de mi preocupación si es de AC-30 que se trata. Lo traen a Sanssouci y se destapa el gran caso. ¿Qué tiene este caso de espectacular? Primero, impecable la inteligencia, según se describe en el periódico. Había noticias de que el barquito estaba dando unos viajes raros, lo estaban siguiendo, comenzaron a oír gente. Una fuente me dijo, que no puedo divulgar, que no es autoridad, pero sí tiene gran experiencia en esto, que fue casi afortunado, no por acaso, porque la inteligencia estaba hecha de 20 o más días, pero parece que el barco tuvo algún tipo de trastorno en la máquina y no salió en la hora de vida. Entonces los que fueron en la lancha a recibir en una coordenada especialmente identificada por GPS, ven que el barco no llega ni pasa y llaman. Y ahí se dispararon las alarmas de quienes estaban oyéndoles. ¿Cuál es la sorpresa? Para muchos, no para mí. Ernesto Bienvenido Guevara Díaz, Maconí, un hombre esencial, un hombre vital en la estructura que dirigiera Quirino Ernesto Paulino Castillo. Dios mío, se le juzgó aquí, se le descargó, se logró enviar a Nueva York, la corte de Nueva York lo exonera porque supuestamente ya había sido descargado aquí sobre los mismos cargos, pero lo manda a Puerto Rico hace un acuerdo, le dicen, y apenas cumple un año en Puerto Rico y ya estaba aquí. Hombre de acción y de armas a tomar. No es fácil. Controlando un alijo de cerca de 3 toneladas, de 2 toneladas de droga. Entonces, vienen ahí las derivaciones de la experiencia. Esta experiencia que ha pasado. ¿Creen ustedes que eso está solo a nivel de Maconí? ¿Creen ustedes que Maconí no tendría las relaciones de apoyo
en la política, en las instituciones militares, policiales, etcétera, suficientes para poder introducir un alijo de esa magnitud. Es una banda, es una estructura que se origina en Colombia. Esa venía de la Guajira venezolana, posiblemente de ahí pasó a Aruba y ahí hizo el enmascaramiento de un barco petrolero que llevaba cocaína en su seno. La cocaína valía 100 veces lo que valía el combustible que podía traer. Enmascarado. Y ahora, ¿qué está ocurriendo? A mí se me dispara una alarma personal, no alarma, una alerta personal, que lo he estado manejando en estos días. Y lo he estado manejando como advertencia a la autoridad nacional, tanto política como la especializada, de que lo que está gobernando Estados Unidos ahora es otra cosa. Ahora hay una serie de elementos en el gobierno de gran poder que tienen juegos pesados, que no hacen maniobras y persuasiones falsas sobre las operaciones de este tipo. Se van a ver cosas. ¿Por qué lo traen a Sanssouci? ¿Qué nos dicen? ¿Cuál es el mensaje de que no siguió a Puerto Rico para asegurarse el juzgamiento en Puerto Rico o en Miami? ¿Por qué? Nos están poniendo a prueba. En todos los sentidos. En el político, en el judicial y en el de interdicción, en todo. Ok, ahí lo tienen. ¿Cuál es mi resabio? Que lo pueden utilizar de forma rigurosa, de tal manera que resultemos degradados aún más de lo que podríamos estar. Y eso no nos conviene. No nos conviene porque necesitamos un prestigio, necesitamos una excelencia, necesitamos un respeto en un campo tan sensitivo como ese. Entonces mi resabio se refugia en que ustedes son en gran modo culpables de estas cosas, mis amigos norteamericanos. ¿Por qué? Porque ese individuo, como otros que andan por ahí, que parecen dispositivos de mando del Estado, que estuvieran cumpliendo condenas, largas condenas, se hubiera interrumpido su presencia y el flujo de operaciones, ustedes los reciclaron con sus permisividades y sus conveniencias. Por eso yo creo que alcancé, y aparte lo de la jactancia, que no, me molesta pensarlo, el 29 de mayo del 2010, yo estuve en Washington, en una reunión de seguridad del Caribe. Una conferencia, estaba en todas las islas, todos los estados del Caribe. Estaba el procurador Holder, entonces, de tiempo de Obama, el viceministro de Defensa, Benjamin Mora, don Arturo Valenzuela. Bueno, la reunión importante en el Departamento de Estado. Había como 40 representantes de las distintas agencias norteamericanas. Aduana, me imagino que la inteligencia toda, las Fuerzas Armadas. Le hicieron como una especie de pequeña gradería. Eran como 30 o más. Y se quedaron todo el tiempo que estuvimos ahí. Parecían de piedra, oyendo
con dispositivos de traducción los debates y oyendo a los otros que su idioma predominante es el inglés. Pero a nosotros, cuando comenzamos a hablar, todo el mundo, vamos a ver qué dicen estos. Yo recuerdo que fue el día en que apresaron en Jamaica a un capo muy importante, que para poderlo apresar hubo un tiroteo y una especie de pequeña guerra, y hubo 121 muertos. Lo agarraron. Ese día llegó la noticia estando nosotros en esa sesión. ¿Qué sostuve yo allá? Cerrando, porque me dieron el cierre del evento. Ustedes propiciaron el Plan Colombia, propiciaron la iniciativa Mérida con México y no midieron, no pensaron que el diseño era defectuoso, porque el crimen, en la medida que fuera atacado y combatido en el centro del tráfico, iba a girar hacia el este del Caribe, donde estamos nosotros, apenas separado por el Canal de la Mona de Puerto Rico, que es la tercera frontera de ustedes. Y ustedes nos abandonaron y se ausentó la protutela logística que nos debieron de dar. Estoy hablando del 2010. Apenas habían llegado los aviones Tucano de Brasil en el 9. Y pasamos desde el 5, cuando yo volví al gobierno, hasta el 9, clamando por el apoyo logístico de ustedes. A veces había equipo disponible, los Black Hawk que estaban en Puerto Rico, a veces, la mayoría de las veces no hay equipo disponible, no hay equipo disponible. Y estaban inundando desde el 2000 los cañaverales, las pistas, dejaban los aviones como desecho. Era un desorden, un vuelo interdiario. Y no nos dieron el apoyo debido. Hicimos un esfuerzo enorme ahora y se ha comprado una escuadrilla de aviones que finalmente terminó por ser felicitada por el Comando Sur. Recuerden ustedes que yo he leído aquí el trabajo del coronel Bosch, alabando a la autoridad, al personal militar aéreo nuestro, a nuestra aviación, porque había limpiado el cielo. Pero ustedes no nos dieron el apoyo. En gran modo son ustedes responsables de esta agravación de la suerte nuestra. Sinaloa se nos tiró arriba. Ya lo vimos en Santiago, ya lo vimos, hemos sabido todas sus operaciones. Ahora yo uso el mismo argumento en la extradición y en el uso desenfadado que hacen en favor de los que no son arrepentidos tales, son coimputados. ¿Tú quieres cooperar? Ah, bueno, magnífico, vamos a hacer un pacto. Yo te voy a recomendar 5 años, 10 años. Dime todo. ¿Qué va a decir? Lo que él crea. Y a corto plazo, vete para tu país. Te llevamos, deportado. Y entonces tú llegas y ya en 24 horas de estar ahí, ya tú tienes tu metralleta, tu personal, tu fortuna y tus contactos. Y va a impresionar al medio, porque vas a llegar limpio. Nadie te puede acusar de nada. Aquí hubo un caso que la historia, cuando lo intente relatar, si se relata con honradez, le va a consentir el premio máximo al cinismo, a la perversidad, a las bajezas, a las vilezas. Quirino regresó como un jefe de Estado. Pasó recibido por 3 jipetas.
sin controles de nadie. Y en corto plazo ya estaba anulando al presidente del partido de poder, haciéndole acusaciones de un dinero que le debía y cosas. Bueno, el caso era que inhabilitarlo, porque la política necesitaba salir de esa molestia. Pero ahora llama a los programas y le dice al propio gobierno actual: ustedes están ahí por nosotros. Fuimos nosotros que lo pusimos. Y hubo que devolverle ferretería, factoría, fincas, etcétera, apartamentos. Bueno, todo está intacto y con poder. Ahora el cuñado, porque esa era la conversación de él con Quirino, en el alijo aquel de la carretera Duarte, era el cuñado. Aquí hay algo raro, yo estoy viendo esto, me han cambiado el chofer, bueno, con otro alijo. Es decir, es una penosa experiencia de gangsterización de la sociedad nacional. Y por desgracia, el poder político ha fracasado. Ha fracasado. Pero, sin que se culpen a los amigos de Norteamérica, que no mantuvieron la protutela logística de apoyo, que se descuidaron, que más o menos les dio, como dicen, par de tres lo que pase ahí. Como si en aquellas administraciones de gobierno se buscara, mientras más se arrabalicen, mientras más se parezcan a los vecinos, mientras más narcoestados lleguen a ser, mejor. Porque los planes de nuestra geopolítica es hacer desaparecer eso. Miren cómo sale el tema esencial de la República, vinculado de muchos modos con ese trastorno inmenso. Entonces, la idea es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Los norteamericanos de hoy, los que están gobernados por ese gobierno de Donald Trump, los que tienen a un John Kelly en seguridad nacional, los que mandan un mensaje hace 3 meses sobre la desesperada necesidad de defender el Caribe, que es su tercera frontera, los que dicen que el terrorismo se puede implantar, que hay que evitar que estos grupos pequeños pero potentes que están trabajando logren aposentarse, que están asociados al ISIS, al Daesh, al islamismo más radical. Esa gente que está mandando ahí, ¿cómo piensa acerca de esto? ¿Qué está pasando? ¿Vamos a seguir en el desorden en la escandalera esta? ¿No va a haber realmente un tipo de revocación de malas prácticas, de exigencias, tanto aquí como allá? Allá, porque allá hay responsabilidades de estas cosas que suceden aquí, porque ese es un tipo de lucha compartida para que sea efectiva. Porque lo otro es un gran poder, un poder casi de un macroestado. Entonces el país, en medio de sus tribulaciones, en medio de todas sus desgraciadas falencias crecientes, toda esta descomposición, la crueldad de los hechos. Miren que ahora leías al venir para acá un reportaje que me enferma. Un niño de 11 meses, porque lloraba mucho, el padre le arremete y lo mata, lo golpea. La madre entonces nosotros no queríamos problemas, si no lo llevamos al médico y a poco tiempo se murió y lo enterramos en un solar. Dios. Pero yo le tengo miedo a mi marido porque los otros niños de 3 y 4 años
lo torturan con cigarrillos. ¿Cuál mi sorpresa? La pareja es haitiana. Haitiana. Están aquí. Está aquí todo. No es el cortador de caña de antes. No es el hombre y la mujer comedidos, muy decentes, es decir, que no eran el problema del país. No, está llegando todo. Todo. Las cárceles vaciaron 2 cárceles. No se ha ido un solo presidiario de eso. Algunos de ellos de altísimo peligro, según decía la propia autoridad haitiana. ¿Sí? En medio de todas estas tribulaciones, al hijo. Y las bandas que se sancionaron en un momento, se extraditaron en un momento de vuelta triunfante, para tener papel político y cambiar el rumbo histórico de la República, según declaraban ellos mismos. Los autores de ese tipo de maldad que se produjo, que fue una vergüenza. Entonces, la respuesta no pensaba su productor que iba a tener un principio, un despegue del año tan fuerte. No me hubiera gustado venir a hablar de cosas positivas, de esperanzas, de cosas por hacer, constructivas. No. Estamos y oyendo los testimonios serios de amigos. Oí a unos amigos contarme cuando estuvieron en la noche del 31 en la Plaza de la Bandera. Me dijo, doctor, si usted va ahí se muere al ver eso. Defecando, orinando, bailando, sesiones en la Plaza de la Bandera, frente a al Ministerio de nuestras Fuerzas Armadas. Miles. Pero destruidos que estamos. ¿Y qué es lo que piensa la autoridad? Que el país se va a dejar sacrificar hasta el final con ese grado de descomposición y de desastre que le están imponiendo. Yo me niego a creerlo. Me niego a creerlo. Y me mueve el ánimo mejor al decir, si no procuramos la unidad nacional, si no ponemos de lado todos estos prejuiciosos desencuentros, todas estas locuras mezquinas de disputa rebajadas de poder, el pueblo se encargará de engendrar de sus energías profundas la resistencia de vida. Y a los que han tenido la responsabilidad política en los partidos, en el gobierno, que se preparen, porque serán prescindibles para la suerte nacional. Esto es muy delicado. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, domingo a las 11 de la mañana, canales 3 y 33, 3 del cable, nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, el sábado a las 6 de la mañana. Asimismo, Telefuturo, Canal 23, después de la misa de San Antonio de Padua, a las 8 de la mañana de domingo. Que asimismo, a las 12 del mediodía, Teleimpacto, canales 22 y 52, a las 9 de la noche de domingo, como a las 8 de la mañana de lunes. Telenor, de San Francisco de Macorís, mediodía del domingo y 6 de la tarde de domingo. TNI, canal 51, 7 de la noche de domingo. Musavisión, TV3, TV Plata, Musavisión, canal 10,
Puerto Plata, de 10 a 12 del mediodía de domingo. Saben ustedes además que Diario Horizonte de New York reproduce nuestros contenidos, Diario Digital Dominicano, la radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega en nuestra versión central, como siempre. Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo para el sur de la República y los canales amigos de Sabaneta, Constanza, Montecristi, Higüey y Romana, que reproducen nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en otra entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.